pues va a llegar el momento que no va a llegar a necesitar operarse. Yo creo que va a llegar el momento ese. El cirujano plástico sí puede hacer medicina estética, pero el médico estético no puede hacer cirugías. Bueno, es controversial, sí, porque por una parte, muchos riesgos. Como por supuesto, puede haber complicaciones como cualquier procedimiento. Si tanto a ti como a mí te gusta hablar de procedimientos de belleza, hablar de salud y chismecito, entonces quédate a disfrutar de Estética sin Secretos. Amigos, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Estética sin Secretos, así se llama el podcast. Súper. Y tenemos un invitado muy especial, pues es un cirujano plástico muy reconocido, no cualquiera, no cualquiera tiene el honor de que esté pues aquí con nosotros. Y pues es el doctor José Cortés, cirujano plástico certificado. Y pues bueno, vamos a empezar porque a pesar de que yo algunas cosas ya las sé, pues para que el público y todo eso sepa un poquito más sobre usted y lo conozca y en general como preguntas que la gente a veces nos hace en redes sociales, en TikTok y bueno, TikTok ahorita es masivo, pero bueno. Doctor, cuéntenos, ¿dónde estudió? ¿Qué especialidad tiene? ¿Cómo se llega a ser cirujano plástico? Cuéntenos. Ok, pues la verdad, sí es una carrerita un poquito larga. Pues primero hay que hacer medicina, que prácticamente todos los dos que estamos aquí estudiamos medicina. Y pues estudiamos 6 años, dependiendo de la universidad, son 6 años, 7 años. Yo estudié 6 años en la Universidad de Guadalajara y después hice mi residencia médica. Primero yo, para ser cirujano plástico, tengo que ser cirujano general y esa la hice en el Hospital Siglo XXI, Centro Médico Nacional, ya aquí en Ciudad de México. Y posteriormente ya hice cirugía plástica en el Hospital Gea González, aquí también en Ciudad de México, al sur de la ciudad, zona de hospitales. Y posteriormente, con eso yo ya soy cirujano plástico certificado. Bueno, hay que certificarse, pero posteriormente puedes hacer algunos otros entrenamientos. En específico hice un fellowship de cirugía craneofacial y cirugía estética facial. ¿Es muy difícil la carrera? Pues es pesada, es pesada. Te tiene que gustar. Si algo no te gusta, la verdad, sí está muy difícil. Pero si algo te gusta, pues como que se sobrelleva, ¿no? Pero sí, pues hay que darle, ¿no? ¿Por qué le llamó la atención la cirugía plástica? Ok, hay 2 áreas, siempre tenemos 2 áreas, es la parte médica y la parte quirúrgica. Ustedes ven, hay un cardiólogo que es el que estudia el corazón, pero no hace ninguna cirugía, y está el cardiocirujano, ese es el que opera. Entonces, tenemos esas como 2 grandes áreas, la parte quirúrgica y la parte médica. Pero yo decía, en la parte médica, pues sí, nosotros los médicos recetamos, damos ciertas indicaciones, pero a veces el paciente no nos hace caso y entonces es casi toda la carga de la solución del problema, de la enfermedad, es responsabilidad del paciente. Y a veces no son tan responsables uno que otro, ¿no? No digo que todos, pero aquellos pacientes que no son responsables, pues nosotros nos sentimos como que no funciona lo que nosotros estamos haciendo. Que en la parte quirúrgica somos como más resolutivos. Queremos, pues, con algo que nosotros estamos haciendo, prácticamente la mayor parte de las cosas las resolvemos. Entonces, sí me gusta ser como resolutivo y que las cosas prácticas y que se resuelvan, ¿no? Ok. Muchos médicos, yo creo que cuando entramos a medicina queremos ir a cirugía plástica. ¿No le pasó que en su carrera de medicina todo el mundo era como cirugía plástica, cirugía plástica? Pero la realidad es que muy pocos lo logran, porque es una carrera complicada. Fíjate que yo inicialmente no quería cirugía plástica. Yo, aunque sí quería la parte quirúrgica, yo estaba pensando neurología, como esta cosa más como que en el común de la gente, que es algo como más de ciencia y demás, aunque cirugía plástica es mucha ciencia también. Sí. Quería inicialmente eso. Sin embargo, me gustó, por ejemplo, inicialmente cirugía general me gustaba mucho y me apasionaba, pero no sé, en el camino vas encontrando los especialistas, gente mayor que ya eran especialistas en esta área. Y dije, ¿por qué no? ¿No? Sí. Y sí, definitivamente, como es una área muy demandada, pues sí, hay menos lugares de estudio y pues sí, hay poca gente o pocos espacios para ser cirujano plástico. Y hoy en día es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos del país. ¿Qué se siente
¿Y qué consejos le puede dar a médicos, sobre todo que van empezando? Pues simplemente que se apasionen con lo que hacen, que disfruten lo que hacen y que sigan sus corazonadas y que no les dé miedo nada, o sea, adelante. Si hay algo que les da miedo, pues bueno, no vamos a saber qué va a pasar hasta que rompamos eso y nos enfrentemos a eso, ¿no? Definitivamente eso. Creo que ese es como el mayor consejo y darle, ¿no? ¿Y cómo ha sido su crecimiento? Porque usted sale de cirugía plástica y luego cómo empieza a poner su clínica, cómo empieza a conseguir pacientes, cómo ha sido ese proceso y ahora pues todo lo que ha logrado. Sí, es cierto que no existe como tal la suerte, no creo en la suerte, creo que sí influye mucho un poquito la disciplina, la constancia. Sí, fui una persona que estuvo ahí como que estudiando como responsable de alguna forma, ¿no? En mi estudio. Y pues gente mayor, mis profesores, de alguna forma inicialmente, pues me dieron la oportunidad inicialmente de pues ayudarles, etcétera. Y pues sí, fui un poco ahorrativo en ese tema, cultura financiera, Sí. tratar de ahorrar lo más que pudiera. Eso fue durante un año de crecimiento, ayudando. Y ya posteriormente dije, tenemos que volar. Y con eso prácticamente puse mi primer consultorio. Aquí en las instalaciones, en el mismo networking donde estamos aquí. Sí. Y pues bueno, empezamos literal con un cubículo súper pequeñito. A los 6 meses ya no cabíamos, afortunadamente, y se fue creciendo muchísimo más. Y prácticamente después ya teníamos pues 50 metros, 60 metros. Y teníamos que dar siempre un paso, ¿no? Adelante. Y hemos decidido ahora crecer un poquito más en equipo. Sabemos que en equipo podemos llegar mucho más lejos. Ya ahora ya son varios especialistas que están dentro del team y que pues ahora nos hemos expandido en grupo y que ahora ya los servicios y las opciones para el paciente pues son mucho mayores. ¿Cómo está conformada su clínica de ahora? Porque yo la conozco y está increíble, es un mundo. Pero, ¿cómo está conformada su clínica? ¿Qué especialistas tiene? ¿Qué servicios en general? Da aparte obviamente de la cirugía. Creemos completamente que la parte de medicina estética y cirugía plástica tiene un gran componente o está enfocada mucho en la salud mental y en la salud social, de cómo nos sentimos, ¿no? cómo es nuestra seguridad. Entonces, necesitábamos tener especialistas que de alguna forma aportaran toda esta parte. Entonces, pues por supuesto, cirujano plástico, medicina estética, especialistas de medicina estética, nutrición, psicología, sexología, y la parte del med spa, ¿no? Entonces, sí, prácticamente todas estas especialidades diferentes profesionales enfocados en esta parte para que tengas esa capacidad de sentirte mejor, vivir mejor, etc. ¿Qué opina usted o qué le hizo ir a la parte de la aparatología? Porque yo me acuerdo que yo tuve un maestro cirujano plástico, con él empecé como a aprender de todo esto hace ya muchos años, ya no soy tan joven. Y él estaba como, no le gustaba mucho la aparatología porque decía que no le dejaba. ¿Qué le hizo usted como empezar a meter aparatos y toda esta parte de los láseres que son una maravilla? ¿Qué le gustó de esa parte? Creo que va en relación a la atención integral del paciente. Creo que si una persona o yo como paciente, pues si voy a un lugar, si hay en ese mismo lugar las cosas que necesito, por ejemplo, si me quiero ir a operar, posteriormente de la cirugía, necesito, no sé, una faja posoperatoria, o si me opero de la cara, un barbicuello, pero un bloqueador solar, pero también después me tengo que hacer unos masajes, unos drenajes linfáticos. Sí. ¿Por qué no? Pues ir a ese mismo lugar y que me ofrezcan todo ahí para no estar un lado acá, de un lado allá. Entonces la idea es mejorar la experiencia del paciente. Claro. Si todo lo que llevamos, desde como el lugar donde están, que se sienta cómodo, que se sientan a gusto, podemos mejorarle todo y acercarle todos los servicios ahí, pues creo que fue mejor. Y ahí empezamos. Claro. Y empecé con cosas sencillas.
pues necesitas drenaje linfáticos, pues la fisioterapeuta. Y después, pues bueno, toxina botulínica, esto posteriormente. Y fuimos agregando servicio tras servicio. Esto no es como de un día para otro, sino es poco a poquito, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, ¿qué cirugías se hacen más los hombres? Los hombres. Pensarán que los hombres no se operan, pero sí se operan y se operan mucho. Y hoy en día, al menos, va a depender mucho de cada uno de los médicos, pero hoy en día estoy hablando que es un 35% de las cirugías son de hombres, casi un 40% están casi llegando y un 65-60% mujeres. La número 1, blefaroplastía, es decir, la cirugía de párpados. Normalmente es aquellos pacientes 45, 50 años que ya el parpadito se ven cansados, tristes. Bueno, esa es la número 1. Y la número 2, ginecomastia. Yo creo que ya todos los hombres, todos los que nos están escuchando y viendo, pues definitivamente está la ginecomastia, que es el crecimiento de la glándula mamaria, un poquito ahí después de la adolescencia, es muy común. Sí. O aquellos pacientes, y tú los has tenido, que llegan y que van al gimnasio y demás y que les ofrecieron por ahí algún anabólico, pues de seguro tienen ginecomastia. Pues bueno, es una glándula y esa glándula no se quita ni con cool sculpting, ni con nada, ni con enzimas, ni con nada. Hay que quitarla, hay que operarla. ¿Y es muy dolorosa la cirugía de la ginecomastia? No, la verdad es una cirugía dependiendo del grado, porque hay grados, grado 1, grado 2, grado 3. Lo ideal es que no permitan que se haga muy, muy grande, pero prácticamente se puede hacer hasta incluso con anestesia local. Sí. Como si fueran al dentista y les pone un piquetito, se duerme esa zona, retiramos esa área. ¿Qué pasa? Muchas veces lo combinamos con liposucción, porque no solamente a veces es la glándula, a veces entonces quitamos un poquito de grasa junto con la resección de la glándula y ya queda el tórax mucho más atlético. Y por ejemplo, la blefaroplastia, yo batallo de repente mucho con los pacientes porque vienen a ácido hialurónico en ojeras. Y ya a la hora de la valoración nos damos cuenta que hay grasita, que pues a lo mejor no son tan candidatos para un ácido hialurónico. Y les digo, no, es que pues, lo ideal es cirugía. ¿Qué le puede comentar a esos pacientes que tienen bolsita de grasa que pues, la blefaroplastia no es tan invasiva, no es tan dolorosa? ¿Qué nos puede platicar de esta cirugía? Sí, también es otro procedimiento que se hace. Si es párpado inferior, yo sí recomiendo que se haga bajo sedación, pero con anestesia local, pero bajo sedación, porque la manipulación del párpado, normalmente hay unos receptores ahí que hacen que se nos baje la presión. Y lo ideal es que estemos en un lugar controlado, seguro, para que el paciente se encuentre bien. Pero es una cirugía literal, 20 minutos, ya estamos afuera. Y se van a su casa y bueno, lente oscuro un par de días y nada más. Y en muchas ocasiones, si apenas se va empezando la bolsita, por adentro del párpado hacemos el cortecito. Entonces no tenemos que quitar puntos. Entonces está maravilloso esa parte. ¿Qué recomienda usted? ¿Hacer esta cirugía joven o esperarse a que ya uno tenga más edad? Porque también tengo muchos pacientes jóvenes que me dicen, no, es que ya el párpado lo tengo súper caído, pero me quiero esperar 10 años. Entonces, ¿usted recomienda hacerse joven o más grande? Yo creo que es como cuando te preguntan cuándo me aplico la toxina botulínica, si ya ahorita o me espero 5 años más. Es la misma. Cuando ya tienes el problema, pues ya, hazlo. Exacto. O sea, ¿para qué te vas a esperar 10 años de verte así? Pues ¿para qué? No, pues la idea es de que te sientas confiado con lo que ves, con mucha autoconfianza. Entonces, cuando ya está presente, pues ya hay que hacerlo, ¿no? Exacto. No, y la verdad quedan muy bien. Yo he visto casos bastante buenos. Algún día yo me la haré, pero todavía no. Y, por ejemplo, en mujeres, ¿cuáles son las cirugías más frecuentes? Sí, aquí cambia un poquito. Aquí se enfocan más a la parte corporal. Inicialmente es la liposucción. Hay un mayor enfoque en mantener la figura, mayor liposucción y aumento mamario. Son los dos primeras cirugías. La tercera ya es una abdominoplastia, ¿no? Okay. Pero si ves, todo está enfocado más al cuerpo. Sí. Y en el hombre, pues la blefaroplastia y después la ginecomastia. Para la gente que no sabe mucho, ¿qué diferencia hay entre una liposucción y una abdominoplastia? Ok.
Esto es algo muy común y sobre todo llegan las pacientes y me dicen, oye, es que quiero una liposucción. Y la liposucción, ¿por qué? Pues quitamos grasa, pues me voy a ver mucho mejor. Pero normalmente esa paciente ya tuvo 2 hijos, ya la pared abdominal ya ha cambiado, ya tiene exceso de piel. Sí. Entonces se imaginan que una paciente que ya tiene mucho exceso de piel o alguien que bajó de peso, que eso es también muy común, que bajó de peso, quitamos más grasa, pues se cuelga más la piel. Entonces, pues sí te vas a ver como menos volumen, pero con piel en exceso colgada. Sí. Entonces la idea aquí es retirar ese exceso de piel. Entonces la abdominoplastía es quitar ese exceso de piel del abdomen para que tengamos una mejor figura. Normalmente la abdominoplastía siempre está acompañada de la liposucción. Sí. Entonces, sobre todo, hay aquellas pacientes jóvenes sin exceso de piel que hacen ejercicio, que están casi en su peso ideal y no hay exceso de piel, liposucción. Para que moldeemos bien el cuerpo y es solamente para aquellas áreas que dices, por más ejercicio que haga y demás, solamente es lo ideal la liposucción. Pero aquella paciente que tiene exceso de piel, que está, pues ya tuvo embarazos y demás, de seguro hay que hacer una abdominoplastía más liposucción. Ok. Y algo que nos preguntaron en Instagram, el tema de la fibrosis. Mucha gente le tiene miedo a la fibrosis porque conocemos de que mi prima se operó y le quedó fibrosis. ¿Cómo podemos evitar o preparar más bien mejor al paciente para evitar o que no haya, no es que no haya, porque sí tiene que haber cierta fibrosis, pero ¿qué le puede comentar a la gente del tema de la fibrosis? Bueno, la fibrosis es ese tejido cicatrizal, es decir, una cicatriz interna, pero la idea es de que no sea una cicatrización exagerada, ¿no? ¿Por qué? Porque produce irregularidades, se ven como si fuera celulitis en todo el abdomen, o cuando van a la playa y les da el reflejo del sol, se ve irregular. ¿Cómo o por qué sucede? Una puede ser por una mala técnica, probablemente. 2, por falta de tecnologías. Hoy en día hay tecnologías que nos ayudan a mejorar y disminuir ese riesgo. Pero la más importante es por los cuidados postoperatorios. Los cuidados postoperatorios, si no se hacen, prácticamente es muy probable que vaya a suceder. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? Es una serie de sesiones de drenaje linfático, ultrasonido, kinesiotaping o unas otras cosas que hace un especialista, que es una fisioterapeuta dermatofuncional que ha estudiado para eso y que hace los famosos masajes, pues, que la paciente o el paciente conoce, pero sí hay unos especialistas en esa parte. Y eso va a hacer que controle con esas maniobras la inflamación, que controla las irregularidades. Agregan también aparatología, no sé, al final radiofrecuencias, etcétera. Sí. Y pues eso nos va a disminuir mucho el riesgo, ¿no? Entonces, es una combinación de factores. Los factores que no se cuidan después de la cirugía y los propios de la cirugía. Claro. Sí, yo tengo muchos amigos que de repente se hacen lipo y me dicen, ay, no, ya la semana andaba casi brincando. Y yo así, no. Y por ejemplo, otro tema también muy, muy sonado es la cirugía plástica. ¿Trata el sobrepeso o cuál es el paciente ideal para hacerse sobre todo una lipo? Bueno, esto es sumamente típico. Yo creo que es lo que más veo en consulta, que llega el paciente o la paciente y me dice, oiga, doctor, es que me quiero mejorar mi cuerpo porque es que hago dietas, es que hago ejercicio y es que no bajo y es que ya estoy desesperado y ya quiero una solución y por eso vengo con usted. Pero el problema es que yo no soy la solución. Sí. Para eso hay otros especialistas y que es la cirugía bariátrica o la medicina bariátrica que pues bueno, se enfocan precisamente al manejo del sobrepeso y obesidad mórbida. Yo realmente, o cualquier cirujano plástico, el enfoque del paciente que le vamos a hacer una cirugía de contorno corporal es aquel paciente que ya está casi en su peso ideal. Ese es el paciente candidato. ¿Por qué? Menos riesgo de complicaciones y un resultado estético muchísimo mayor.
El paciente que ven en Instagram, que se ve increíble, y las luces y las sombras y las curvas, es porque normalmente hace mucho ejercicio, dieta y que se cuida mucho, y además dijo, deja ayudarme un poquito más haciendo una cirugía. Exacto. Entonces sí, el paciente con sobrepeso o obesidad no es el candidato para cirugía plástica. ¿Qué tecnologías hay hoy en día para que la lipo sea menos invasiva? Porque yo le digo, cuando estaba ya con el cirujano plástico, era todavía cánula convencional. Pero hoy en día ya hay muchísimas tecnologías, ¿no? Hasta, bueno, ultrasonido para la nariz y todo eso. Sí, o sea, en específico para liposucción, pues sí, hay las más típicas, Baser, Microaire, Geus, algunas otras para tensado, el Body Tight, Morpheus, que todo eso en el transoperatorio se puede usar como complemento. Tanto para que sea menos traumático y podamos extraer mejor la grasa, y las otras para tensado. Entonces, usamos, la verdad, hoy en día usamos mucha tecnología. Sí. Pueden ver en el quirófano así un montón de aparatos, uno tras otro empilados, para mejorar los resultados de la cirugía. Ahora que mencionó Morpheus, ¿qué opina del Morpheus? Es que se hizo muy, muy viral. Unos médicos, no recuerdo exactamente de qué especialidad tienen, que decían que el Morpheus era así lo peor y el Body Tight era lo peor, porque hacían una lipodistrofia, se llevaban la grasita de la cara y todo eso, y eso hacía que la cara se te colgara aún más. ¿Qué opina de esas afirmaciones? Aquí, como todo lo que se ve en Instagram, en TikTok y demás, hay que tomar un cierto criterio. Todo lo que digan o todo lo que no digan, de alguna forma tiene una cierta verdad. La idea aquí es, como siempre les digo, no es el pincel, sino el pintor, las diferencias. Sí. O sea, el aparato como tal sí tiene unas características, pero el criterio del doctor en quien lo va a aplicar es la diferencia. Puede tener esas consecuencias, pero si tú vas con un médico que es especialista, que sabe muy bien en quién indicar el Morpheus y en quién no indicarlo, en quién vas a hacer un face tight, en quién no vas a hacer un face tight, en quién vas a hacer un endolift y en quién no lo vas a hacer un endolift, esa es la gran diferencia. Entonces, no porque vean un anuncio muy barato de que aquí se vende mucho más barato aquí, pues vas a ir a ese lugar. No, tienes que saber con quién vas a ir, porque esa es la gran diferencia. Exacto. O sea, como tal, un aparato no te sirve de nada. Sí. Es quien lo usa, quien lo indica. Esa es la gran diferencia. Y ahora que mencionó el endolift, ¿qué opina del endolift? Ahora yo hice un TikTok igual, tuve ahí muchísimos comentarios, que causa fibrosis, que quema, que no da resultados, que no sé qué. Pero usted tiene muchísima experiencia manejándolo. De hecho, hice un TikTok por ahí donde recomiendo que si se lo hacen, se vayan con usted. Pero, ¿qué nos puede decir a grandes rasgos del endolift? Bueno, la base es la misma, ¿no? Creo que como cualquier otro instrumento, si lo sabes utilizar y si lo sabes indicar, va a ser muy buen resultado. Y la verdad está maravilloso. Si no, vayan a verlos a mi TikTok, los resultados, o a mi Instagram. Y la verdad están increíbles. Pero por supuesto, como todo, no todos los resultados son iguales de paciente a paciente. Sí. En cualquier cosa, ya sean inyectables, en tecnologías o en cirugías, no es lo mismo de un paciente a otro. Cada organismo reacciona diferente. Pero es una excelente maravilla y hoy en día lo combino a veces solamente a aquellos pacientes que solamente lo hago en el quirófano o en el quirófano con otros procedimientos o solamente en el consultorio. Y si lo sabes utilizar, está increíble. Claro. Pero vayan con gente que está capacitada con esto, ¿no? Como por supuesto, puede haber complicaciones como cualquier procedimiento, pero también esa es la razón, ¿no? Sí. Hay que ir como buscando, no vayan a cualquier lado. O sea, por ejemplo, cuando hace, no sé, lipo de papada o algo así, les pasa el endolift y todo eso. Sí, sobre todo a aquellos pacientes que piensan que con la lipo de papada ya va a quedar todo como pegadito y demás. Ese es el problema. Muchas veces ya tienen exceso de piel o tienen muy mala elasticidad. Al contrario, ahora va a quedar como pelícano. Sí. Y ahora necesitamos tensar la piel. Entonces lo combinamos, algo que sí extraiga la piel, extraiga la grasa, pero también algo que tense la piel. Entonces es una excelente opción. Ok. ¿Y qué opina de los rellenos faciales? Ese es un tema bien controversial porque por ahí hubo un influencer que decía, no, es que los rellenos te inflan la cara, que te hacen ver así. Y
Bueno, ¿cuál es su opinión en general de los fillers? Te inflan la cara cuando vas yo creo que con el influencer que fue, ¿no? Sí. Es cierto, y ustedes lo han visto con celebridades en redes sociales y demás, cómo está esa cara de pillow face típica y que pues, a todos nos da miedo. Pero hoy en día, como todo ha cambiado y cada día vamos mejorando en técnicas y demás, entonces la gente capacitada que todos los tiempos se está actualizando, pues no va a suceder eso. Al contrario, te va a dar un beneficio y te va a mantener súper bien durante muchos años. Y pues bueno, yo amo los fillers, los rellenos, los bioestimuladores de colágeno, porque es por una parte, yo lo utilizo para pacientes que todavía no se me quieren operar y quieren mantener todavía como esa parte. O dos, pacientes que yo operé, pero quieren mantener resultados. Sí. Entonces, pues es una excelente opción. Yo lo hago todos los días, ¿no? Es parte de mi práctica y lo recomiendo ampliamente. Si no, pues no me pondría, ¿no? De hecho, yo ya me he hecho el Endolive, o sea que no se preocupen de eso. Los fillers también, bioestimuladores. Yo no utilizo nada o no aplico nada a mis pacientes que no me haya hecho yo antes. Ahí aplico la misma. Sí. Y algo también súper polémico, el tema del ácido hialurónico en la nariz. Uh-huh. Yo le digo a los pacientes, a mí no me encanta el procedimiento. Obviamente, pues bueno, hay gente que pues, a lo mejor algún puntito, cosita así, pero pues es un tema muy controversial. Bueno, es controversial, sí, porque por una parte, muchos riesgos. O sea, sí. Podrían decirme, no, es que no me quiero operar porque, bueno, el riesgo de la cirugía. Les puedo decir hoy en día que es más riesgosa la rinomodelación, es decir, la inyección de ácido hialurónico en nariz, que una cirugía. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar. Finalmente, dentro de los riesgos más importantes, dentro de las aplicaciones de fillers, sí, produce un riesgo muy alto. Alto dentro de la cara, es la zona con mayor riesgo, podríamos decirlo, pero que está asociada, o se podría asociar a ceguera o a necrosis de la piel. Es extremadamente bajo, 0.001%, pero existe el riesgo. Sí. Entonces, por eso es controversial. Entonces, sí es más riesgosa que la cirugía, finalmente. Y los resultados, pues muchas veces tenemos que escoger súper bien al paciente, porque si no, pues el resultado no va a ser el ideal. Exacto. Normalmente un paciente, cuando va a consulta, pues dice, no, es que quiero afinar la punta, la quiero levantar y quiero quitar la jiba. Sinceramente, el ácido hialurónico, su mejor opción para la rinomodelación es cuando queremos mejorar el dorso. Sí. La punta, la verdad, en nariz latinoamericana, en nariz mestiza, pues tenemos la nariz ancha. Exacto. Y entonces, pues el resultado no va a ser bonito. Entonces, normalmente a los pacientes les digo, mira, probablemente sí va a mejorar, pero no lo que puede mejorar la cirugía. Claro. Mejor espérate y mejor te operamos y te hacemos la cirugía. Porque, ¿qué pasa? Si ponemos ácido hialurónico, tenemos que esperarnos hasta que se deshaga ese ácido hialurónico, que puede pasar desde 1 hasta 3 años y ahí va a estar el ácido hialurónico. Lo podemos ayudar con algunas sustancias, pero siempre está ahí un detallito, ¿no? Sí. Entonces, en rinomodelación, aunque yo lo hago, hay que balancear las cosas, ¿no? Sí. O sea, es como individualizar las cosas. Por eso siempre deben de ir a consulta. Siempre deben estar platicando con sus expectativas, qué es lo que quieren más adelante. Sí. Y no le tengan miedo a la cirugía. Yo me operé y la verdad es que no duele. Rinomodelación en cirugías, en narices ya operadas. Sí, eso yo no hago. Eso no hago porque después de una cirugía empieza el cuerpo como forma secundaria. Pues como yo entré a la cirugía, hice ciertos cortes, el cuerpo lo que hace es a formar ciertos vasos sanguíneos nuevos y empieza a formar esos vasos sanguíneos, pero luego se van a zonas donde normalmente no había vasos sanguíneos. Esa es la neovascularización. Entonces nosotros, de alguna forma, en pacientes que no han tenido cirugías, ya sabemos por dónde van los vasos, digamos, más riesgosos, entre comillas. Pero después de una cirugía ya cambia un poquito ese mapa. Entonces podríamos incrementar más el riesgo y se nos pueden complicar. Claro. Entonces normalmente no lo hago yo. Rellenos faciales, fillers, ácido hialurónico.
contra transferencia de grasa. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué cree que da los resultados más naturales, complejos, completos también? Depende de cuál es el objetivo. Por ejemplo, si me dices, tengo dos situaciones. Tengo un paciente que sí, que le falta cierto volumen, sobre todo áreas de volumen. Pues sí, la grasa va a ser maravillosa porque, a ver, ¿cuánto cuesta una jeringa de ácido hialurónico? Está cara, ¿no? Entonces, si necesito, por ejemplo, al paciente necesito 8 jeringas, 10 jeringas, creo que hasta le va a salir más cara que la cirugía de transferencia de grasa. Sí. Entonces, en aquellos pacientes que necesito volumen, pues sí, mejor una transferencia de grasa. Voy a sacar esos 20 mililitros, los voy a aplicar en las zonas y me va a dar un buen resultado. Me va a durar un poquito más. Sí. Pero si el paciente quiere perfilado mandibular o ciertas zonas ahí, creo que ahí sí tiene mayor beneficio el ácido hialurónico, cierto tipo de ácido hialurónico en específico. ¿Por qué? Porque la reología o esa capacidad que tiene el ácido hialurónico de comportarse es mucho más diferente. Nos da más definición, pues, el ácido hialurónico. La grasa, pues no, porque es un poquito más aguadita, ¿no? Exacto. Pero en términos de volumen, si quiero voluminizar ciertas cosas, definitivamente la grasa. Por eso tengo que evaluar cada paciente. Sí, siempre es súper importante la valoración porque incluso a veces hasta en redes sociales, ¿no? Ponen ahí, doctor, información, que no sé qué. Y es como la valoración, o sea, primero ver al paciente y después se decide el tratamiento. Todos dicen info o precio. Sí. No, pues eso no. ¿Qué cree que está más de moda? Esta es una pregunta así medio controversial también. ¿La medicina estética o la cirugía plástica? Con mayor tendencia, la medicina estética. Okay. Definitivamente. ¿Quién no se quiere... O sea, ¿quién quiere llegar a la cirugía, no? O sea, a todos nos da miedo. A ver, ya quién. Quien no le da miedo es porque ya ha entrado al quirófano y ya pierden el miedo. Y que es muy segura. Hoy en día es extremadamente segura. Pero quien no ha entrado, pues sí nos da miedo. Sí. Entonces, ha avanzado tanto la medicina estética, tanto en tecnología como productos y obviamente técnicas, que yo creo hoy en día que va a llegar el momento que el paciente que se cuida desde joven y se sigue aplicando y viene de forma semestral o cada anual, etcétera, aquí con nosotros, pues va a llegar el momento que no va a llegar a necesitar operarse. Yo creo que va a llegar el momento ese. Entonces, ahí es tomar la decisión, ¿no? Y creo que eso va a ser en algunos años. Y las estadísticas así ya están. Sí. O sea, es mayor crecimiento en la parte de medicina estética que cirugías. Y algo bien importante es que el cirujano plástico sí puede hacer medicina estética, pero el médico estético no puede hacer cirugías. Así es, o sea, así como cirujano plástico, pues sí. La cirugía plástica finalmente, aunque inicialmente se habla de una cuestión reconstructiva, pues cuando yo reconstruyo, tengo que reconstruir en un enfoque estético para que todo se vea bien, ¿no? Si yo quiero reconstruir esta mesa, pues la voy a reconstruir de forma que se vea bonita, ¿no? Claro. Entonces, eso es la parte estética. Entonces, ya dentro de la currícula, pues nosotros sí estudiamos todos estos protocolos y ya después nos enfocamos más en eso. Pero sí hay una diferencia entre medicina estética y cirugía plástica o cirugía plástica y estética, donde el médico estético no puede operar. Entonces, claro, la recomendación simplemente es cuando te vayas a operar, solamente entra a la página oficial de AMCPER, AMCPER, o el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva, busca el nombre de tu médico y ahí ya va a aparecer. Si aparece, puedes operarte. Si no aparece, no te operes. Y que sea cirujano plástico, ¿no? No cirujano estético, porque también creo que... Sí, o sea, ahí en esas dos páginas son los directorios oficiales de la gente que son certificados, o sea, cirujanos plásticos estéticos. Solamente ahí van a aparecer los médicos que están acreditados por la Ley General de Salud para operar, ¿no? Sí. Y en tema, por ejemplo, económico, para el paciente, ¿qué será lo mejor a largo plazo? ¿Una cirugía o rellenos? Porque como mencionaba, el relleno pues no es barato. Hay personas que lo ofrecen en
1500 labios y 2 por 1. Y no sé cómo le hacen o de dónde sale ese ácido, Exacto. porque ni así nos lo dejan a nosotros. Sí. Pero hay gente que dice, es que ya los tratamientos médico-estéticos son muy caros, mejor cirugía. Entonces, ¿qué opina de esta situación? Sí, a largo plazo tendríamos que analizarlo. ¿Qué hago yo normalmente en la consulta? Normalmente si llegan, por ejemplo, una cita para mejorar armonización facial, no sé. Y pues el paciente yo siempre ofrezco las dos alternativas. Primero, ¿te quieres operar o no te quieres operar? Y entonces empezamos a hablar de las opciones, de las alternativas. Sin cirugía tendría que hacerte, no sé, armonización facial, inyectables, tecnologías, láser, etcétera, y les doy un presupuesto. Y con cirugía obtenemos como casi los mismos objetivos, pero a más largo plazo, y es esta cirugía, esta cirugía, esta cirugía. Sí se requiere un poquito más de recuperación, sí se requiere probablemente inicialmente ciertas cuestiones. Entonces yo le traigo los presupuestos. Pero normalmente un paciente que hacemos un tratamiento integral, normalmente al final creo que el presupuesto de medicina estética es más caro que el de cirugía. Sí, pero a lo mejor, no sé, el tema del quirófano y todo eso, ¿no? Sí. Como que trata de compensarlo y pues, los productos, pues dependen, ¿no? Pero sí hay productos que son, pues no tan económicos. Sí. O tratamientos. O sea, si hacemos un protocolo integral como para tratar de asimilar el mismo resultado de cirugía, pues sí, sale hasta más caro medicina estética. Sí. Y, por ejemplo, temas que puede resolver el médico estético o situaciones y temas que es mejor ir con el cirujano plástico. Por ejemplo, el tema de la rino, a lo mejor pues un cirujano plástico, pero el médico estético, ¿qué puede resolver sobre todo de complicaciones? No sé, fibrosis, cositas así. Sí, o sea, definitivamente un médico estético capacitado, por supuesto. Hoy en día, fibrosis, si tiene un centro en el que tiene tecnología, personal adecuado para tratar estas zonas, productos enfocados a esto, no sé, fibrosis sí podría ser. Hay algunas enzimas que se aplican en esas zonas para mejorarlo. Algunas lesiones o algunas cicatrices se pueden mejorar. Hay productos como exosomas que hoy en día están muy en boga, que nos ayudan bastante a esa parte. O sea, sí pueden ayudar, ¿no? O sea, cualquiera de los dos lo puede hacer, pero ustedes también sin ningún problema, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita, ¿qué cirugías están como en tendencia que están creciendo? Así, cirugías nuevas que estén como careciendo bueno, que la gente se haga. En términos de tendencias, probablemente es el retiro de costillas, que Okay. no era una broma lo de Thalía, ¿no? El tema del retiro de costillas o luxar estas costillas para hacer una mini cintura, una micro cintura, es una de las cosas como muy en tendencia. O sea, no es algo muy común, pero sí es muy en tendencia que se está haciendo, sobre todo en médicos que están más como al norte del país, ¿no? Que el tipo de cuerpos es un poquito más mini cinturas, caderas muy grandes, etcétera, cuerpos un poquito más Okay. exuberantes, digamos Ajá. así. Sí es mucho más común. Y bueno, realmente las tendencias van enfocadas, yo creo que al contrario, a integrar mucho más tecnologías durante Ajá. la cirugía, porque creo que las cirugías son casi las mismas, solamente las abordamos un poquito diferente con tecnologías transoperatorias. Ok. Y, por ejemplo, doctor, riesgos de una cirugía. No sé, todas son diferentes, obviamente, pero lipo, ¿no? Que es, yo creo que lo más, de lo más sonado que todo el mundo conoce. Sí, durante muchos años yo creo que vieron y bueno, está en las redes sociales y demás, diferentes muertes que se habían presentado. Muchas de estas muertes, como les decía, era practicada por médicos que no eran cirujanos plásticos certificados. Y también era porque la forma en la cual se hacía la cirugía, se descubrió que el mayor riesgo de una muerte estaba asociada a tromboembolia pulmonar
o a un émbolo graso. ¿Qué significa esto? Normalmente, o hace, no sé, 10 años, 15 años, cuando hacíamos liposucción, nosotros esa grasa que extraíamos la colocábamos en los glúteos para hacer aumento glúteo, pero se colocaba directamente en el músculo. Ok. Entonces, el músculo está muy vascularizado, tiene muchos vasos sanguíneos y el inyectar ahí podría llevarse esa grasa hasta el pulmón y producir como si fuera un infarto, hagan de cuenta. Y por eso moría la gente. Posteriormente, por la indicación en todo el mundo fue, nadie tenemos que inyectar a nivel del músculo, todos a nivel de la grasita. Ajá. Y así fue durante muchos años. Hoy en día, para mejorar los resultados, porque lo que pasaba después era que se absorbía mucho la grasa. Sí. Para mejorar los resultados, lo que se hizo hoy en día es guiado por ultrasonido las inyecciones de grasa a nivel del músculo para mayor seguridad. Eso podría ser como una tendencia también. Y así se disminuyen riesgos, mejoran los resultados, no se absorbe la grasa y pues queda el cuerpo muchísimo mejor, ¿no? Ok. Eso es. Entonces, pero en general hoy en día ya los protocolos son como literal, como cuando te subes al avión y haces un checklist tremendo. Todo eso es lo que se hace precisamente para disminuir riesgos. Por supuesto, si un cirujano plástico certificado, hay que revisar dónde te quieres operar, que tenga todos los lineamientos de COFEPRIS, que tenga todos los avisos de funcionamiento. Sí hay que investigar mucho antes de tomar una decisión y no se vayan por el precio. Exacto. Y por ejemplo, ahorita que mencionó glúteos, ¿implante o transferencia de grasa? ¿Qué prefiere? Inicialmente, si hay grasita en otras zonas, pues aprovechamos la grasa. La verdad, finalmente es disminuir un cuerpo extraño en tu cuerpo. Pero si hay situaciones en que el cuerpo es súper delgadito, que no hay nada de grasa, pues sí, un implante de glúteos es una excelente opción. Okay. Obviamente la seguridad está dada en cuándo seleccionar el tamaño del glúteo, la forma, para que no se vea extraño, que haya una buena relación entre la pierna y el glúteo, porque luego ponen unos glúteos gigantes y unas piernas muy delgadas, no corresponden y se ven muy extrañas. Sí, no de payasito de crucero. ¿Qué sentiría usted si le tocara un día cambiar de área? O sea, que un día le dijeran, hoy no va a ser cirujano plástico, va a ser medicina estética. ¿Cuál sería su perspectiva? No, pues me sentiría como si nada, porque yo hago mucha medicina estética, ¿no? Exacto. La verdad, y soy entrenador de muchos médicos de medicina estética, de cirujanos plásticos, de dermatólogos y médicos estéticos. Entonces, la verdad, ahí no me sentiría nada. Me sentiría como pez en el agua, tal vez. Exacto. ¿No? Pero la verdad sí extrañaría la cirugía. La verdad, estar en el quirófano, todo ese protocolo, literal, como se sienta en el avión y todo el protocolo, así se siente en el quirófano cuando vamos a iniciar. Pues sí es una atmósfera muy padre y que amo mucho, pero pues ni modo, pues le entramos a medicina estética, pero ¿por qué lo hago? Tal vez si me dices otra área, híjole, no sé qué me pasaría. Sí, no, y eso es algo bien importante porque justo mucha gente dice, no, es que los cirujanos plásticos no recomiendan esto, es que, sobre todo medicina estética, muchos procedimientos, que si le platica del Morpheus, del Endolit, que si no sé qué, pero la realidad es que todo es suma, o sea, todo es como uno. Complementario. Finalmente creo que los cirujanos plásticos que no recomienden muchas de estas cosas la mayoría es por desconocimiento. Ya cuando lo conoces, pues ya se dan cuenta de que funciona y está bien, ¿no? Es cierto, hay una realidad de todas estas tecnologías, hay mucha carga de marketing de las empresas que te quieren vender productos y demás. Finalmente, de alguna forma esto es un negocio, ¿no? Pero quien hace medicina estética o cirugía plástica honesta, no hay ningún problema, ¿no? Te vamos a decir cuándo esto está indicado para ti, cuándo esto no te conviene, cuándo prácticamente no vamos a alcanzar tus expectativas y te vamos a recomendar con otra persona. Adrián, tú me mandas muchísimos pacientes que dices, no, pues, oye, probablemente tú no te puedo ayudar, tienes que una cirugía, ¿no? Y así pasa. Y es igual, ¿no? Entonces, mientras haya una medicina honesta, todo va a estar muy bien. Aquí lo más importante es no olvidarnos de la ética y la honestidad, porque finalmente la medicina estética, la cirugía plástica son especialidades
son especialidades médicas. Así como vas al gastro, al cardiólogo y demás, primero hay que hacer un diagnóstico y luego un tratamiento. Si hacemos un buen diagnóstico, va a haber un buen tratamiento. Entonces, nunca olvidarnos que somos médicos Claro. y eso va a ser la clave para tener los mejores resultados posibles. ¿Le ha tocado algún mal resultado de algún médico estético? ¿Algún tipo de un filler mal aplicado, necrosis? Bueno, ya de lo más riesgoso, una necrosis o algo que le haya tocado así muy, muy complicado así de la medicina estética. Sí, necrosis por inyectables. Hoy en día se ha hecho como una campaña un poquito mayor, enfocada a mayor conocimiento de cómo resolver de forma puntual esas complicaciones. Inmediatamente nosotros, tanto el cirujano como el médico estético, en ese momento, ¿no? Para no llevarlo más a una secuela, ¿no? Sí. Que la idea es esa, ¿no? Y ya es todo un protocolo, pero sí me ha tocado, pero afortunadamente todo ha salido para bien. También algo bien común es que, ¿qué opina de dentistas que están haciendo cirugías? Yo he visto, tengo ahí una dentista que me ataca mucho, pero hace, por ejemplo, lipo de papada, bichectomías, blefaroplastías. ¿Qué opina de esa parte? Porque mucha gente también me ha preguntado, ¿todos los dentistas pueden operar? ¿No pueden operar? Yo creo que como piensan que estás cerca de los dientes, pueden operar, pero no, definitivamente no. Esto, como lo decíamos, o sea, no se trata de, o sea, técnicamente hablando, si lo ves y lo practicas, pues lo puedes hacer y probablemente lo haga muy bien y por eso va más gente con esa persona, pero no se trata de eso. O sea, el marco legal y la ley general de salud no lo permite porque, pues, la ley y todas las instituciones de salud pues se enfocaron mucho, hicieron muchos esfuerzos para pues formar a gente capacitada para que lo haga. El problema aquí, aprenden a hacerlo. El problema es las complicaciones. Exacto. No saben resolver las complicaciones. Y ese es el gran problema. Sí. Entonces, pues esa es una de las situaciones pues malas. Obviamente hay una página donde pueden escribir y denunciar este tipo de gente que está fuera del marco de la ley. Ya COFEPRIS ya verificará si es apto para realizarlo o no está apto para realizarlo. Sí, sobre todo porque yo he visto mucho que ha habido más complicaciones de ácido hialurónico y se hacen virales en redes, que sí, algunos casos, ¿no? Sobre todo necrosis. Pero justamente lo que yo de repente platico es de que como ya hay mucha gente inyectando, incluso pues gente que no puede inyectar, pues hay más complicaciones. Claro. Pero no es precisamente porque el producto sea malo, sí, sino porque a lo mejor el especialista no es el correcto. Y el especialista no era el correcto y además y hay que ser sinceros, finalmente todos tenemos el riesgo de que nos pase una complicación, Sí. porque las complicaciones siempre están dentro de nuestro riesgo y a mí me puede pasar, a ti te puede pasar, o ya me pasó, o a ti ya te haya pasado, pero la idea es esa, si nos pasa, saberlo resolver, ¿no? Y eso sí implica pues mucha capacitación, ¿no? Exacto. Entonces, tratar de siempre buscar especialistas pues con mucha experiencia, ¿no? Sí. Doctor, y ya por último, ¿qué le puede comentar a la gente que tiene esas ganas de operarse, pero como que no se anima, como que todavía le da miedo? Finalmente, si tú tienes esas ganas, entender que se puede hacer, o esto es un procedimiento seguro, que hay que hacerlo con especialistas certificados. Ya por ahí ya pasamos dónde buscarlos, con instalaciones adecuadas, que hagan match con su médico, que vayan a su valoración, que no se trata de info o precio, no, vayan a la valoración, platicar, resolver todas las dudas, que hagan match, porque si no hacen match, por más que puedan pagar el presupuesto o si no hacen match con el médico, no hay que operarse ahí, Sí. Aunque sea muy bueno el doctor. Y pues nada, simplemente esto va a elevar tu autoconfianza, tu seguridad, vas a disfrutar de cómo te ves al espejo, cómo te ves en las fotos y es simplemente eso, ¿no? Es como parte de nuestro esquema de cómo mejorar nuestra salud.
Recuerden que es no solamente la salud de me duele algo, etcétera, no, es la salud de salud mental, salud social y salud fisiológica, ¿no? Sí, y que no duele. Yo ya me he hecho lipo y todo y no duele. También me hice cirugía de nariz, no me dolió. Y bueno, pues les dejamos de todos modos las redes sociales del doctor Cortés. Y muchas gracias por haber venido, doctor. Yo sé que su agenda es súper apretada. No, un placer estar aquí y pues bueno, pues gracias por la invitación. Y bueno, aquí el doctor Cortés está en Polanco, Ciudad de México. Y les dejamos, les digo, por ahí las redes. Y cualquier duda, déjenla en los comentarios y se la hacemos llegar. Claro que sí, las respondemos todas. Bueno, muchas gracias, amigos. Bye.